No le puse... Aún no tiene solicitudes, ay madre mía. Creo que ya estoy en vivo. Hola, muy buenos días, ya estamos en vivo. Voy a hacer la invitación a nuestro invitado especial de hoy domingo de Un Café con Zoe. Vayan sirviéndose su cafecito mientras nos vamos conectando y mientras voy a hacerle la invitación a nuestro querido invitado. Esperemos que se está conectando. Buen día. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, gracias a Dios, Víctor. Bienvenido a Un Café con Zoe. ¿Cómo estás? Excelente, gracias por la invitación. Y yo agradezco de verdad que se tomen este espacio. Hoy día domingo tengo un feedback, no sé si es por aquel lado. Hay un micrófono, algo por allí que está abierto. Déjame, Sí, sí, creo que es algo, ya va, déjame. claro que sí, adelante, adelante. Mientras Listo, tanto, ¿y vamos a ahora? esperar que todos se estén conectando. ¿Y ahora cómo estás? ¿Te escuchas? Excelente, qué bien. Muy agradecida de verdad. Siempre mis invitados que sacan ese espacio un domingo para que compartamos un rico café. También a todos aquellos que se van conectando a medida que va pasando el programa y que bueno, quieren compartir experiencia, quieren escuchar los temas y yo de verdad creo que este tema de hoy es un tema que promete, es un tema que a todos de alguna manera nos interesa. Y bueno, como el tiempo es corto, voy a arrancar y yo iba a hacer una presentación y cuando me mandaste tu trayectoria y la vi, dije, wow, voy a hacer algo mejor. Vamos a invitar a presentar a nuestro querido Víctor Colina, psicólogo, y lo dejo hasta allí para que usted nos hable rápidamente de su trayectoria. Bueno, sí, es que hablar de mi trayectoria a veces es un poco complicado, porque he hecho muchas cosas, pues, pero últimamente soy profesor de psicología en la Universidad Centro Occidental de San Alvarado, la quinta mejor de Venezuela. Es Así importante es. recordar. También soy coach, me he formado en psicodrama con la ISOPSI, he hecho hipnosis, he trabajado con nuestro amigo Héctor en el diplomado de como corredor de seguros, estoy allí como docente y bueno, he sido directivo de instituciones educativas por varios años y también formo coach. Qué bueno, sí. Y aprovecho para mandarle un saludo a Héctor Rivero, del presidente de la Asociación de Corredores Universitarios de Venezuela. Y sabemos que vas a darnos clases aquí en el diplomado que acaba de iniciar. Y bueno, bienvenido nuevamente. Víctor, un tema bien especial y es el tema migratorio. Ese tema que de alguna u otra manera toca mucha sensibilidad en cada uno de los de que de una u otra manera estamos relacionados. Y no dejo pasar este tema en el ramo inmobiliario, que es normalmente nuestros temas, porque nosotros los corredores inmobiliarios, día a día entramos a las casas, a los hogares de cada una de esas familias que nos piden su apoyo para cambiar el proceso, para cambiar el estilo de vida, porque bueno, se fueron los hijos, nos quedó la casa grande. Ellos cuentan sus historias y no es simplemente entregar un inmueble y ponlo a la venta. Es que detrás de ello hay una cantidad de emociones, hay una cantidad de desapegos, tenemos que trabajar muchísimas cosas que a las personas tenemos que aprender a llevar esas emociones para que el proceso de cambio no se les haga tan fuerte, no se les haga tan difícil, muchas veces cuesta arriba. Y no solamente a los que quedan aquí en el país o en cualquier otro país, sino que los que se van con dobles emociones. Esa emoción de irnos del país, esa emoción de que queremos viajar, esa emoción de nuevos proyectos. Y también emociones encontradas de estoy dejando lo mío, estoy dejando mis raíces, estoy dejando mi familia. Entonces, yo quisiera que arrancáramos el día de hoy hablando un poquito de lo que es, primero, todo ese proceso de migratorio, cómo lo ves post pandemia, antes de pandemia, cómo era, cómo se intensificó. Coméntanos un poquito. Sí, bueno, mira, de verdad que el tema es bastante, vamos a decir, multifactorial, porque es un tema
que lo estamos viviendo nosotros los venezolanos, otros países lo han vivido anteriormente. Pero el tema de la inmigración, hay que hacer conciencia de que siempre ha existido en la historia de la humanidad, siempre, ¿verdad? Si tú observas cualquier cultura, cualquier nación, existen esas emigraciones o tanto por guerra, por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Sin embargo, existe otro tipo de emigración que es cuando tú lo haces consciente. O sea, voy a emigrar porque me gusta este país o porque tengo amigos o voy a estudiar, etcétera. Tú lo haces de una forma consciente. Y otra cosa, Zoe, que el emigrante, ¿verdad? Es el que hace el trayecto y cuando tú te quedas en ese país vas a ser inmigrante, ¿ok? Exacto. Y otra cosa interesante es que todo esto conlleva a factores psicológicos. Existen unos factores psicológicos personales y unos factores psicológicos psicosociales, que esto es interesante también. Dentro de los personales podemos tener como te digo, como esa disposición de la persona de irse a un país y vivir allí. Voy a ganar mejor, voy a tener mejor salud, voy a ser amado, me van a recibir con los brazos abiertos, porque esos son, incluso pudiéramos decir, criterios comportamentales, cognitivos y hasta conductuales y activos. Víctor, te escucho entrecortado. No sé si los que están escuchando te escuchan bien. Te escucho entrecortado. Me gustaría los que están conectados si me comenten si están escuchando bien a Víctor. ¿Tú me escuchas bien, Víctor? Sí, yo te escucho excelente. La imagen se ve un poco borrosa, tu imagen, pues, pero no sé. ¿Sí lo escuchas? Creo que tu imagen, tú estás allí, está paralizada la imagen. Ah, ok. Mira. ¿Comentan, Daniela? ¿Soy yo? Ok, ¿tú me escuchas bien, Víctor? Excelente, te escucho bien. Sí, tu imagen es la que se ve Excelente, un poco borrosa. entonces avancemos. Bueno, Avancemos entonces. como te decía, existen factores psicológicos y factores psicológicos personales y psicosociales. Pero entonces, dentro de lo psicosocial, allí se enmarca lo que es la familia y lo que es esa carga mental, esa fatiga que se deja en la familia o no se deja llegado, incluyendo los amigos, pues. Entonces, eso va creando, para algunos le han hablado de que es como decir el nido vacío, pero realmente ese es otro término. Y más bien lo que quiera es un duelo, es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, incluso una muerte o el abandono. Es decir, que el emigrar produce un cierto duelo psicosocial. Así es. ¿Y qué pasa? Que como lo estabas comentando, hay varios tipos. Para tomar las decisiones tenemos que ver en qué etapa estamos, porque antes era normal cuando un muchacho decía, es que me salió una beca en una universidad fuera del país, y la emoción se maneja de manera diferente, la familia te aplaude, la familia te impulsa, qué bueno, dale, y nos vamos como con esa nostalgia, con ese sentimiento de tanto dolor. Yo observo más bien cuando dicen me voy, ya no aguanto más la situación, esto es terrible. Entonces ya la familia te despide como si más nunca te van a ver. O sea, por eso ahí es contradictorio. Parece que depende de los motivos por los que está saliendo, el sentimiento, la emoción es diferente, ¿correcto? Bueno, fíjate lo siguiente. Por supuesto que las investigaciones en el área científica, psicológica, han demostrado que esto viene siendo, como vuelvo a repetirte, como un duelo, ¿verdad? Entonces, existe las etapas del duelo son 5, sin embargo, hay otros que hablan de 7, pero te las voy a nombrar: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Otros le agregan lo que es la incredulidad o shock y el otro hecho es de seguir adelante. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo de esto de las 5 etapas de duelo? Porque el mismo emigrante empieza a pensar o a sentir,
¿será que me voy? ¿Será que no me voy? Está en esa disyuntiva. Pero incluso los familiares que se quedan también se niegan a que esa persona se vaya, ¿verdad? O emigre. Y por otro lado, empieza una rabia, por eso te digo, psicosocial, en el sentido de sus familiares y sus amigos. Esa rabia que, cónchale, que por qué te vas a ir, en el caso, bueno, nuestro, que es específico por cuestiones económicas, cuestiones políticas, etcétera, ¿verdad? Entonces existe una rabia y después se van acumulando cada una de estas emociones de parte y parte, del que va a emigrar y de los que nos quedamos. Así Que es. llega una tristeza, en lo que se da el hecho, entonces llega una tristeza y que se puede Llegamos convertir. a un punto donde, bueno, ya estamos entendiendo, bueno, sí, esto lo entiendo y voy para allá. O sea, en el momento en que la familia se empieza a separar, ya todos de alguna manera nos tenemos que ir preparando emocionalmente, mentalmente, para que el proceso sea más cómodo. Ahora, vamos a otro punto. Ahora tenemos que ver, ya se fue la persona, ya se fueron los familiares, hay una parte que se queda, otra que se va, y vienen unos nuevos escenarios para ambas partes. ¿Cómo planteamos esos nuevos escenarios? ¿Cómo podemos comenzar a manejar ese proceso, esos nuevos escenarios que se nos van a ir presentando cuando vemos que hay habitaciones vacías, que el que hacía algunas cosas aquí puntuales, ahora hay que ver quién las va a hacer, el que se va dice, sí, como tú dices, pues hay cosas que yo también así siento, empiezo a sentir como un vacío. Este nuevo escenario que se plantea, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, fíjate que es importante lo que tú dices, Zoe, porque eso lo estamos manejando muchas familias aquí en Venezuela y en diferentes países, no creas, como te dije, pues Sí, eso es algo que en Colombia incluso se ha manejado muchísimo el hecho de la emigración por cuestiones internas, pues. Y otros países, como sabemos, Honduras, El Salvador, México, estoy hablando de Latinoamérica, pero en Europa también, es algo mundial que está sucediendo. Y como tú sí, dices, ¿qué está pasando? Primero, las personas que nos quedamos en nuestro país o en los países donde está o se va el inmigrante o el familiar, tienen que hacer conciencia de lo que está pasando. O sea, hacerse consciente y empezar a aceptar, ¿verdad? A aceptar que ese ser querido está emigrando y que emigró. Es primero aceptar, porque si tú no aceptas, te quedas en la negación, en la ira, ¿verdad? O incluso en la depresión, te puede causar ¿cómo te digo? Un desequilibrio mental, porque estamos hablando de la salud mental de todo, del emigrante y del que se queda, porque el emigrante también está en un proceso de ansiedad y de depresión, pues, no es solamente bien, los que nos quedamos, ¿verdad? Y así es. incluso hay una incertidumbre. Por supuesto que nosotros, el primer paso es la aceptación. Aceptar que ese ser querido, ¿verdad? Ya no está con nosotros y que posiblemente le va a ir mejor. A algunos no le va, porque hay que ser sincero, a algunos no le va bien, ¿verdad? Y se regresan, bueno, si se regresan, chévere. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental, los que nos quedamos también. Y no solamente eso, sabes que a mí me ha tocado despedir y cuando a mí ellos me dicen, clientes, familia, amigos que me dicen, mira, Zoe, me siento mal, me siento triste porque me voy, porque me salió una oportunidad o porque quiero probar cosas nuevas, porque bueno, por las razones que sean. Me siento demasiado mal porque voy a dejar a mi mamá, porque voy a dejar a mi papá, porque, bueno. Y yo les digo a ellos, mira, para irse hay que tener una actitud vacacional. Esa despedida de sentir que es para siempre hace mucho daño. Cuando nosotros empezamos a hacer una maleta porque vamos para la playa, nadie cuestiona eso. Nadie está pensando en que si me ahogo. O sea, uno se va para la playa y se va y goza y todo. Entonces yo a veces le digo a la gente, mira, toma una actitud más vacacional. ¿Qué pasaría si te sale una carrera, un curso de 6 meses? ¿Cómo te sentirías? No te estarías despidiendo con tanto dolor. Imagina que vas a hacer unas vacaciones, que te dieron unas vacaciones de 6 meses, de un año, y que la vas a pasar rico, que vas a aprender, que vas a conocer. Y esa despedida con los familiares
no es tan abrupta, no es tan dura. Igual hacérselo ver a las personas, a los familiares de los que te vas a despedir. Y esa actitud que tú llevas, primero te abre las puertas porque no vas con una actitud cerrada, una actitud negativa, no vas con esa presión que llevas, sino que sientes que en cualquier momento, si sientes la necesidad de devolverte, lo puedes hacer, porque Claro. nada es definitivo. Y muchas veces las personas hasta temen, y no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta de regresarse por el qué dirán, cómo me van a ver. Y no, tenemos que tomarnos las cosas como de una manera más ligera y decir, oye, puede regresar o a lo mejor, o sea, está de vacaciones, va a un tiempo, va a probar, qué rico que te vaya bien. Por eso cuando comenzamos este en vivo, yo te comentaba, es que como hay dos formas como de irse. Esa donde piensas que más nunca vas a ver a los tuyos, que más nunca vas a volver, y ese es deprimente totalmente. Pero si de repente dicen, oye, quiero probar, quiero pasarme unos meses fuera, entonces la actitud es como distinta. Vemos el escenario de una manera muy diferente. No sé si estás de acuerdo, Víctor, conmigo en esto. Sí, sí, claro. Y fíjate algo, Zoe, que es interesante lo que tú dices y estoy conectando con unas situaciones que se me han presentado en consulta, ¿ok? ¿Cómo es eso, esas situaciones en consulta? Donde hay padres, ¿verdad? Porque vamos a hablarlo, padres o madres, que no se despiden por el dolor que sienten o por eso, oye, no se despiden directamente de los seres queridos, sino que se van, no, me voy de viaje, no sé, por decirte, voy a Mérida y de repente cuando estás, no, estoy aquí en tal sitio, ¿verdad? Para no decir algún país, ajá, y entonces existe un abandono, Zoe, Sí, inconscientemente para los niños y niñas, existe un abandono, porque te estoy hablando de que eso es algo que se está viendo muy común en las consultas psicológicas, donde las madres o el que se quedó aquí está llevando al niño o a la niña a consulta porque se siente abandonado, ¿verdad? Inconscientemente, mira, los niños no tienen la capacidad, por decirlo, o el desarrollo del adulto, cognitivo del adulto, que pueda entender la situación. Entonces, no solo eso, sino que a veces se van papá y mamá y se lo dejan a la abuela o al abuelo. así Entonces es. se complica la cuestión. Y algo que tú dijiste en el principio, importante, Sol, que tú como corredora inmobiliaria te das cuenta cómo estas personas que se quedaron aquí con dolor van a vender esos bienes, ¿verdad? Que hicieron con tanto esfuerzo y que pensando en sus hijos y en su descendencia para que disfrutaran de ellos. Esto es un Así es. dolor. Es un dolor, Zoe, desprenderse o estos apegos que tenemos, pero primero que hay que hacer, aceptar. Sí, nosotros lo vemos día a día. Nosotros vemos esto y de verdad que el asesor, el corredor inmobiliario que entre a un hogar y no se prepara mentalmente a que van a contarte una historia y que debe ser empático con esa historia y dar ánimo, hay que dar esperanza, hay que decirle estoy contigo, estoy aquí, porque las personas se sienten muy abandonadas, se sienten muy solas. Entonces es un proceso que no es sencillo para nadie. Y voy a aprovechar que mencionaste a las personas adultas, porque ese es otro tema. Oye, yo me preparé para los años dorados y yo me preparé, pero cuando nos preparamos para los años dorados, esta generación que estamos saliendo, porque yo también me sumo ahí, de entre poco de nosotros ya estamos saliendo y vienen las nuevas generaciones de muchachos que andan con morral, que quieren viajar, que quieren conocer el mundo, que son más libres, menos apegados a las cosas. Entonces nosotros, la generación que nos crearon de casita, de apegos materiales, de yo tengo que tener mi hogar, esa generación que se prepara para sus años dorados, que se prepara porque yo hice la casa inmensa, yo hice la casa para mis nietos, para las esposas de mis hijos, yo veía los años dorados con todos a mi alrededor en la mesa de diciembre y ese quiebre ha sido fuerte para las personas. Como me vas a comentar sobre eso, quiero aprovechar de pegar otro punto también importante para que también lo comente. Y es sobre las personas que están fuera, que también no están aislados del sentimiento, de la preocupación de lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar primero de las personas adultas y de estos años dorados. Coméntame al respecto.
Bueno, Zoe, mira, es importantísimo lo que tú dices. Imagínate tú cuando, o nos imaginamos, ¿verdad? Que, que te toca vender tu carro. Tu primer carro que lo compraste de agencia. El comprador generalmente pregunta, epa, ¿cuántas veces lo han vendido? ¿Verdad? Sí. No una sola vez, pero tú cuando vas a vender ese carro, ahí van parte de tus emociones. En ese carro, no sé, crecieron mis hijos, en ese carro fuimos a la playa, en ese carro Los fuimos a recuerdos. Mérida, en ese carro. Entonces, hay apego a eso, ¿verdad? Entonces, poniéndome en tu caso, ¿verdad? Que el que va a vender te entrega a ti todas estas emociones y te lo dice. Y no solo eso, sino que tú tienes que ponerte en el lugar de esa persona y decir, mira, se lo voy a vender a una persona que lo va a cuidar. Estoy hablando del caso del carro, pero puede ser de Así la es. casa también. Que lo va a cuidar, no le va a hacer muchas modificaciones y hasta te voy a dar el número para que de repente sepa pues cómo va ese bien material, por decirlo así. Porque es difícil para nosotros despegarnos de esas cosas que queremos. Y con decirte que en la actualidad hay personas que entran en depresión cuando pierden el teléfono. Así es. Y otra cosa, por ejemplo, yo tengo clientes que yo les digo, mira, en la casa que a ti te gusta, la que vamos a ver en este momento, ellos están pasando en un proceso de cambio. Y yo de verdad preparo a mis clientes y lo recomiendo a mis colegas que lo hagan. ¿Por qué? Porque a veces el cliente que no tiene el apego emocional llega a la casa y comenta cosas que no son su culpa, pero que pega. Mira, yo quiero esta casa porque yo lo que quiero es el terreno, yo voy a tumbar todo esto, yo quiero acabar con todo. Y yo les digo, mira, sea prudente, usted después me comenta lo que quiere hacer con la casa, pero para poder avanzar en el proceso, porque puede inclusive la persona que está vendiendo decir, no le voy a vender a ese. No le vendo porque me va a destruir la pared que yo tanto construí. Entonces, es complejo el tema. Sí, es muy complejo, porque precisamente esa persona que se está desprendiendo, ¿verdad? De algo que lo ha llenado de afectos y recuerdos y que después lo destruye a otro así nada más, no es fácil, no es fácil. Y fíjate lo siguiente con respecto a lo que tú dices, los adultos que se quedan, pues. Tenemos que recordar, y eso es tanto para el que nos escucha que esté fuera y el que esté aquí adentro, es que este es un proceso psicológico muy delicado y fuerte, ¿verdad? Sí. Porque hay personas que dicen, pero papá, mamá, yo estoy aquí bien, mira la casa, mira mi carro, mira todo esto. Sí, pero no lo tienes aquí. O sea, no está ese abrazo. Gracias ahora a la tecnología, ¿verdad?, que ha avanzado muchísimo. Porque imagínate, en la época de 1940 o 45, cuando estos emigrantes italianos o de Europa vinieron a Venezuela, esas personas que quedaban allá, esos familiares que quedaban allá, quedaban incomunicados por meses. Y tú enviabas una carta y eran meses y hasta años, ¿verdad? Entonces ahora la tecnología, fíjate que estamos en esta entrevista, ¿verdad? Este compartir de café con Zoe, y estamos chéveres y bien, ¿ves? Y muchas personas lo hacen desde sus países donde están ahora. Pero el que se queda, no es lo mismo. Igualmente el que está allá afuera, siente esta emoción, está bien, una alegría porque estás comunicándote, estás hablando, sabes de algunas situaciones, porque la otra cuestión es que muchas veces no se dice todo lo que está pasando, sino parte de la historia, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese abrazo, ese beso, pero es un caso particular. No es como esto particular, es un caso latinoamericano y sobre todo venezolano. Porque en los países europeos y en los países en Estados Unidos, ya el joven a los 18 años ya se me pueden ir de la casa. Y si no te vas, pues hasta te desalojan, ¿verdad? Aquí no. Sí, así es. Yo voy a tomar ese consejo. Bueno, así es, y es cuestiones de cultura, como tú lo dices, somos muy apegados. Los venezolanos somos, o sea, es que el vecino es el compadre. Es que conoces a alguien y ya eres empático y ya, y bueno, y vamos a ser los mejores amigos y todo. Es un tema, ¿no?
Pero, ¿sabe? Yo no quiero solamente dejar claro la parte sentimental aquí de las personas adultas, que es importantísimo. Yo te voy a comentar mi caso personal. Mi abuela tiene 93 años. Ayer la llevé a comerse un helado, ya parte de la familia está afuera. Mi mamá, que era quien la cuidaba, mi hermana. Pero ella ayer me comentaba algo que vino como anillo al dedo al programa de hoy, porque ella me decía, ¿por qué las personas que me cuidan no me cuidan como antes? Como mi mamá, que era quien la cuidaba. Porque no me griten, no hablen duro, porque me tratan como si yo no entendiera. Yo entiendo, claro, mi abuela tiene 93 años y cuidamos mucho nuestras emociones, nuestras palabras y todo. Pero lo que te quería decir es que ella se expresaba ayer y ella decía, yo entiendo, ¿por qué no me explican las cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué me hablan como si yo no entendiera? Y a mí me pareció importantísimo eso cuando yo estaba hablando con ella, porque dije, oye, me cayó como anillo al dedo. Porque a veces nosotros los jóvenes, y te incluyo y me incluyo, ¿verdad?, no estamos entendiendo realmente el proceso de las personas adultas, las que quedaron aquí. Las personas que no es solamente los que están afuera mandar el dinero, que están preocupados, que están, no es solamente es mandar un dinero, así le mandes mucho dinero, le mandes poco. Entender que esas personas van a necesitar compañía, van a necesitar cuidado, que ya no pueden ir al súper y traer bolsas pesadas, que de repente la casa de 2 pisos les quedó grande para limpiarla, para el aseo de esa casa. Y todo eso empieza entonces a ser como una ola, un tsunami de factores que van en deterioro de esas personas, que se empiezan a descuidar, que empiezan a comer mal, pero no porque no les mandes el dinero, sino que tienes que tomar un factor importantísimo, que es con quiénes van a quedar a su alrededor, que aunque tengan la mejor disposición, necesitan ahora ayuda, necesitan quien haga las compras, quien limpie el hogar y quien, perdón, de una u otra manera les haga compañía. Coméntame al respecto, Víctor, si estás de acuerdo con ello. Claro que sí, Zoe, pero fíjate lo siguiente. Desde muchos años, la situación de la psicología, si vamos a hablar de los casos de Venezuela, tiene un estigma. ¿Cuál es ese estigma? De que el que va al psicólogo es porque está loco. Y esto no es así. Eso es parte de la salud mental. ¿Por qué te quiero decir esto? Si tú estás enferma de la garganta, tú vas al otorrino. Si tú estás enferma del estómago, vas al gastro. Si tienes problemas en los riñones, vas al nefrólogo, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes una situación emocional, no. Yo mejor me voy y me compro una caja de cerveza, o me voy a hablar con los amigos, y o te Toma encierras café. ajá, o toma café, o te encierras en tu casa. Sí. Miren, es una recomendación que les doy a los que están fuera y los que están aquí adentro. Nosotros los psicólogos estamos para acompañar en ese proceso, porque no es solo quedarte con esos pensamientos, con esa tristeza guardada, y después tú lo vas a automatizar y después tú te vas a convertir en una enfermedad física o una enfermedad mental. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Si tenemos los psicólogos que podemos trabajar en esto. Me explico. Fíjate lo siguiente, lo que está sucediendo actualmente y que sucede también afuera. Hay casos de suicidio de personas que se sienten tan solos y entran en depresión y se suicidan. Pero hay otros inmigrantes que se sienten tan mal allá y también se suicidan. O sea, es decir, tienen entre comillas, ¿verdad? Esto es la posibilidad de asistir a un psicólogo, pero no lo hacen por los estigmas que hay. Fíjate algo también. Yo no sé si deberíamos cambiarle el nombre y no poner salud mental, sino vaya y hágase el mantenimiento de la mente. Otro nombre donde la gente no sienta que está, porque parece que cuando estamos enfermos del estómago, bueno, eso es normal, pero cuando nos dice que estamos enfermos de la mente, entonces es un colapso social. Entonces, bueno, vamos a tener que decir que vamos a un mantenimiento, un reseteo. Sí, pero que ese es como te digo, son los prejuicios que se han hecho. La Organización Mundial de la Salud, a partir del 2019, por el COVID, fue donde despertaron a nivel mundial, despertaron a nivel mundial y se dieron cuenta que la salud mental está por encima de la física. ¿Por qué? Ahí es donde voy. Una persona se suicidó y cuando cae lo lleva, el forense va a decir, bueno, murió por politraumatismo, ¿verdad? No dice que se murió porque tenía depresión. Si una persona se muere porque agarró una rabia muy fuerte y le da un paro cardíaco, ¿qué dice el informe forense?
muerte por paro cardíaco, infarto. No te dice que fue una emoción que detonó eso. Entonces ahí es donde te vuelvo y te repito, Zoe. Esas emociones se van acumulando, 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 y cuando te llevan a ese paciente a consulta, no es que no pueda resarcir la situación, pero ya está bastante fuerte. Entonces, fíjate tú, aquellos que se fueron del país y esos señores adultos, ¿verdad? Están en sus casas encerrados. Tienen internet, tienen televisión, tienen todo, pero le hace falta el amor de sus seres queridos. El contacto físico, porque estamos subestimando el contacto físico. Pareciera que esto lo resuelve. Es una gran herramienta, las redes sociales son una gran herramienta, pero bueno, tiene que haber un contacto físico también muy importante. Y hay dos factores aquí. Hay un factor principal que te quiero comentar, porque hay una emoción para los adultos que se quedan, para las familias que se quedan, porque no solamente los adultos, los niños que se quedan, las esposas, que los esposos salieron a buscar mejores condiciones de vida. No solamente los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un adulto, pero voy a hablar en este momento de ese adulto muy mayor, el que se queda, pero queda desasistido. Entonces los hijos que están fuera dicen, no puede seguir desasistido, porque no estamos hablando ni poniendo no estamos cuestionando el amor de los hijos total, es un amor total. Ahora, me lo llevo para cuidarlo. Entonces ahí viene el otro drama. ¿Cuál es el otro drama? Que la persona adulta que viaja, no sabemos si fue peor el remedio o la enfermedad. Porque entonces la persona adulta que viaja deja de ser esa persona que se sentía productiva, que tenía a sus vecinos, que hablaba con alguien, que iba al súper. Entonces se lo llevan y va a sentarse allá en un mueble, va a ir a ver televisión, va a hacer como una matica bien cuidada, pero termina siendo una matica. Entonces se empiezan a deprimir porque el frío o el exceso de calor, se sienten que a veces se los llevan a un país donde ni siquiera el idioma lo entienden. ¿Qué sucede entonces ahora con estos adultos donde los hijos desde el amor le dicen, bueno, vamos y vente conmigo para yo poder darte el cuidado? ¿Cómo ves eso, Víctor? Bueno, fíjate, volvemos a lo que estamos comentando con respecto que esta problemática es multifactorial. Recuerda que estamos hablando de factores psicológicos personales y factores psicológicos psicosociales. Y eso es, como te digo, eso va a depender de la familia y de las personas, porque en estos días estuve viendo un programa donde estaban venezolanos en España. Venezolanos que están siendo económicamente han surgido en España y están dando un aporte a España y se han llevado a sus familiares. Pero entonces empezaron a entrevistar a los familiares y los familiares no se sentían bien. Porque querían, o sea, incluso estaba en esta entrevista, estaba un español que lloró porque él se quería regresar a Venezuela. Y estamos hablando de personas mayores y de venezolanos que están económicamente bien en Europa, ¿ves? Pero le hace falta el calor del venezolano, lo que tú dices, el compadre mío es el vecino, el clima, las playas, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿verdad? Nuestra cultura, ¿verdad? Ahí volvemos a lo sociohistórico y cultural, que estar en otro país. Porque no sé si tú has visto algunos videos por allí de los maracuchos en Canadá, ¿ah? Un maracucho paliando nieve. No está fácil, de verdad. Entonces, eso es bastante multifactorial, pues, es decir, y va a depender de la resiliencia de cada quien, de resiliencia como familia y como persona. También esto influye. Así mismo es. Depende mucho, tenemos muchos factores aquí en juego y nosotros simplemente estamos compilando en este café de hoy un poquito de los elementos ¿cuál es la intención? Te voy a comentar, Víctor, la intención de este programa, una de las intenciones de este programa, es que la gente se siente identificada, no eres el único. Está pasando más de lo que tú crees, no eres el único que está sintiéndose así. Los que están fuera decir, no,
La intención no es que te sientas culpable. Está bien, debes volar, debes abrir tus alas, conseguir nuevos sueños. La idea es llegar a un punto donde tengamos y caigamos en conciencia de lo que están sintiendo, dejar de sentir yo para poder también entender lo que están sintiendo los demás y de alguna manera tratar de conseguir soluciones a esto que de repente no va a ser la solución total, pero dar algunas recomendaciones de cómo lo podemos manejar antes, durante y ya después que se ha hecho el cambio, para que las personas que están conectadas y los que van a ver este programa, ya sea por el canal de YouTube o luego por el mismo Instagram, pues vean un poquito de cómo podemos manejar cada una de estas situaciones. Y allí es donde voy a pedirte cuáles son las recomendaciones que tú nos darías, Víctor, como psicólogo, como profesional, para comenzar este proceso de cambio, o los que ya tienen el proceso de hace varios años, todavía de qué manera podemos rescatar algunas cosas. Sí, fíjate lo siguiente, y es importante lo que tú dices, Zoe. Primero, hacer conciencia y aceptar de lo que está sucediendo, ¿verdad? Fíjate que a consulta me han llegado personas de que se han ido a sus hijos y han muerto en el exterior. Sí. ¿Verdad? Entonces imagínate cómo se siente esa familia. ¿Cómo se siente esa familia? Entonces, si tú tienes a tu familiar vivo, por lo menos, no te voy a decir que se va a sanar la herida por lo que estoy diciendo, pero por lo menos la aceptación es importantísima. Segundo, si te sientes ya en un estado que no aguanta esas emociones, esas situaciones, tanto de ansiedad como depresión, e incluso se han hablado de episodios psicóticos, etcétera, etcétera, busca ayuda en un profesional, no en el licor, en las drogas o en el juego, porque entonces estás buscando algo que no te va a ayudar. Y por otro lado, si ya estás en la aceptación, pues entonces empieza a tratar pues de llenar ese vacío, pero no es llenar el vacío por llenarlo, me explico. Si en determinada hora ese familiar hacían alguna actividad, bueno, ponte a hacer otra actividad, pues me explico. Puedes ir a caminar, a correr, a un gimnasio. Importantísimo, si es posible, de ir a una bailoterapia. Porque ahí estamos hablando, Zoe, desde el punto de las neurociencias, que es importantísimo la bioquímica del cerebro. ¿Cómo es la importancia de la bioquímica del cerebro? Nuestro cerebro también puede producir los neurotransmisores de la felicidad. Si tú estás triste y vas a una bailoterapia y te conectas con esta música que a ti te gusta, se activan los neurotransmisores y por lo menos te dan algo, ¿verdad? Y así sucesivamente, el caminar, el estudiar, aprender otro idioma, buscar nuevos amigos, salir de la casa, porque tú a veces no quieres salir. Entonces hay que dar ese primer paso. Y si no te sientes en capacidad, pues, como te estoy diciendo, pues busca la ayuda de un profesional. Que la psicología no es solo para locos, como te estaba diciendo. Hay ese prejuicio, ¿no? La psicología, nosotros, a través de la Federación de Psicólogos y cada colegio de psicólogos de estados en Venezuela, nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, de una forma de la confidencialidad, la seguridad que le damos a ese paciente. No es que estoy hablando con un paciente y voy a correr al Instagram y voy a decir todos los datos del paciente y va a salir a la luz pública. No, hay una confidencialidad, pues una ética profesional en cada uno de los psicólogos que trabajamos, y ten la seguridad de que vamos a trabajar con emociones, y eso no quiere decir que tú estás loco, tienes un trastorno o una enfermedad mental. Eso es importantísimo, y lo que estás diciendo, y yo recomiendo a las personas que tienen proyectos de irse, que ese proceso, esas recomendaciones que tú estás dando, las den juntas antes de que la persona vaya. ¿A qué me refiero? No esperemos a que yo esté fuera para llevar a mis padres, a mis hijos, a mis familiares al psicólogo. No, vamos más bien a ir juntos para que este familiar que se queda y el familiar que se vaya puedan aceptar la situación con un acompañamiento profesional. Si los quiero dejar a mis padres haciendo ejercicio, va a ser difícil que cuando yo esté fuera, ellos tomen la decisión por cuenta propia. Entonces yo lo que voy a hacer es inscribirlos en una bailoterapia, en un gimnasio, antes de yo irme, para yo monitorear, animarlos, cómo van en su proceso, y ellos se vayan adaptando. Los voy a inscribir en un curso de cocina, porque sé que me voy, porque sé que hay un proyecto, entonces ya yo les tengo que ir dando nuevos recursos, nuevos elementos que los van a mantener distraídos
al momento de partir solamente van a sentir un cambio, pero ya yo estoy dejando a la persona que les va a limpiar listo, ya yo conozco quién va a entrar en la casa y a dejar pendiente al mejor amigo, al vecino, al compadre, para que estas actividades sean consecuentes. Pienso yo, pues, que esas cosas se deben preparar, pero para las personas que ya se fueron, que dicen, ajá, pero ya yo me fui, ¿cómo lo hago ahora? Siempre monitorear de que sí haya una persona que los anime, porque tomar la decisión solos a veces es bastante complicado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, porque por supuesto es importante, mira, de tomar en cuenta tanto las personas que están pensando en irse e incluso los que se van a quedar, ir a un profesional, o sea, como te estoy comentando, pues, ir al psicólogo no es porque tienes un trastorno, una enfermedad. Precisamente eso es lo que hay, es que hacerlo por prevención, porque sí puede generarse un trastorno o una enfermedad, esa melancolía, esa tristeza que se mantiene en el tiempo, esa sensación de vacío, esa ansiedad, y etcétera, etcétera, que como te digo, pues pueden llegar a desarrollar algún trastorno y entonces cuando estás afuera, cónchale, imagínate. Imagínate Sí. tú que entonces que tú que estás afuera entra entra en otro proceso emocional porque me vine, pasó esto. Así Entonces, es, hay que Víctor, prevenir. y el tiempo se nos fue volando, pero creo que tocamos unos puntos muy importantes y ya tenemos 45 minutos conectados y ya de verdad tenemos que despedirnos, pero creo que estos factores fueron importantísimos, por supuesto, no sin antes decir el amor, la comunicación, no se cuestiona, no es negociable, la empatía con todos, no solamente con los que se quedan, la empatía de los que se quedan con los que se van, que no crean que el que está afuera no lo está sufriendo, no lo está padeciendo, no está preocupado. Tenemos que ser empáticos, pero de dos formas, de saber que ellos también nos necesitan, los que estamos aquí, necesitan nuestro apoyo, necesitan sentir la fuerza de que estamos bien, de que vamos encaminados y que si no estamos bien, tenemos que ser valientes para decírselo. No me siento triste, me siento mal y siempre buscar un tipo de acompañamiento y estoy totalmente de acuerdo contigo en ello. Con estas recomendaciones de verdad hay que movernos, hay que mantenernos en movimiento y es importantísimo. Víctor, un mensaje final. Quiero darte infinitas gracias por haberte tomado este espacio que fue de verdad para mí, vino a sumar a mis colegas, de verdad tenemos que prepararnos para poder hacer un acompañamiento efectivo y saber que las familias nos están necesitando, que no es solamente un trabajo y ya, sino que tenemos que ser responsables a la hora de escucharlos y de las cosas que les vamos a decir. Un mensaje final, Víctor, de verdad muy agradecida porque estás hoy con nosotros. Coméntanos y danos por favor tus redes donde te pueden localizar. Bueno, mira, como te estoy diciendo, yo también atiendo a personas que están fuera del país, incluso Ajá. con sus familiares aquí. ¿Y cómo lo hacemos? A través de WhatsApp, de Zoom o cualquiera una de las redes. ¿Por dónde? Por el 0426-056-7036 y el 0414-520-2459. La salud mental es importantísima, entonces, y tenemos que frecuentemente, pues por lo menos 1 o 2 veces al año, ir al psicólogo para ir dándonos cuenta y hacer conciencia de lo que nos está pasando. Tanto los que están afuera como los que están aquí en Venezuela o en cualquiera de sus países, estamos a la orden. Y que recordemos lo siguiente, pues la psicología es una ciencia, no es una pseudociencia, es una ciencia y está hecha para ayudar a todos y a todas que lo necesiten. Y de verdad, pues, muchísimas gracias por tu invitación y fue agradable estos 45 minutos que pasaron como 5. Así es. Y le doy las gracias a todos los que se conectaron por aquí de Open House. Nos dicen, toda separación es sinónimo de duelo y debe ser gestionado totalmente bajo la aceptación. Claro que sí, es un excelente tema, estoy de acuerdo. Gracias a todos, de verdad que los que se conectaron y que están aquí, a los que comentan, sigan, lo pueden ver igualmente, como les dije, en el canal de YouTube y en el mismo Instagram.
Víctor, esperamos tenerte nuevamente aquí con otro tema bien interesante. Feliz domingo para todos, muchísimas gracias y no dejen de tomarse este café con Zoe que siempre trae un tema bien interesante. Muchísimas gracias, bendiciones. Chao Víctor, que estés muy bien, gracias. Chao, gracias a ti. Aquí le doy aquí.